Isvara Pranidhana, quinto niyama. Con este niyama, recordaremos que niyama eran aquellos preceptos morales que lo que hacen es contemplar nuestra relación con nosotros mismos, ¿verdad? Isvara Pranidhana lo que estudia, o tal y como nuestro querido Eddie Stern lo menciona, es la entrega o devoción a Dios. En el caso de una persona no creyente, la entrega a lo desconocido. Entonces, en vez de prolongarnos en la propia definición del niyama, que yo creo que tiene mucho sentido, Oscar, como elemento de la segunda rama del yoga, el niyama, con respecto a la relación con uno, yo creo que es esa parte mística, esa parte que uno llama espiritual, esa parte que uno llama espacio interior, ese lenguaje más íntimo de la relación de uno con uno mismo, ¿no? Dentro del autoconocimiento. Unos le podrán llamar fe, otros le podrán llamar devoción, porque yo sí le encuentro sentido y encuentro que además es un niyama muy bello, porque en la soledad y en el silencio, creamos o no creamos en algo, yo creo que uno sí toca una fibra diferente. Algunos le podrían llamar incluso el alma, ¿no? Aquello indescriptible, aquello que no se explica, que tiene que ver con lo emocional, con lo sentimental, con la alegría, con el dolor, con el sufrimiento, no lo sé. A mí me parece que tiene mucho que ver con el yoga porque de alguna manera cuando uno halla ese estado pleno de calma total y de equilibrio, es como si tocara el cielo, las nubes, ¿no? Quizás Sí. tiene sentido, Oscar, que este niyama nos anuncie la antesala de lo que es el samadhi. Yo lo he analizado bueno, lo he analizado, he pensado en él desde el punto de vista de un creyente desde el punto de vista de un no creyente, como es mi caso. Yo me voy a autodefinir como agnóstico. No sé si agnóstico ateo o agnóstico puro. O sea, agnóstico ateo entiende ser aquel que no conoce la existencia de, pero no cree en la existencia de. Y agnóstico como tal no conoce la existencia de, pero no se queda ahí. Es decir, yo no niego que pueda haber algo, que pueda haber otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pensamiento al respecto en ese sentido es, y creo que ya te lo he comentado más de una vez, es yo podría estar abierto un poco hacia la idea de divinidad, entre comillas, que tenía Einstein, Spinoza. Es que no me gusta utilizar la palabra Dios porque defíneme Dios. Qué Entonces, bueno. ese es el quid de la cuestión, ¿no? Yo la definición de Dios en ese sentido, es decir, yo tengo una concepción del mundo pues, de un todo, de un universo, que es un poco lo que se comenta también en el Niyama, ¿no? Es decir, no, pues que en Dios, pues que en el universo, en una especie de todo, en una especie de mundo, es decir, ahí estoy abierto, es decir, pasa un poco la parte metafísica, ¿no? Mm. Pero no creo en un Dios tal como tal. Entonces, en Niyama, en principio, o sea, a un creyente puede tener una implicación más religiosa, para un no creyente pues, tiene una implicación más metafísica, incluso más interior, diría yo, que para un religioso. Es decir, porque es una unión entre tu propia percepción de la realidad y el mundo que te rodea. Es decir, Qué bonito, Oscar. Qué bonito, qué bien lo has sí, expresado. ¿Te importa si te pregunto, tú que estás estudiando acerca del budismo? sí. Porque es interesante, ¿no? Que expongamos Ujú. para quienes nos siguen también, que sepan que nosotros no estudiamos solamente la filosofía del yoga, es nuestra Sí, filosofía base, ¿no? Raíz. Pero nos hemos dado exacto. cuenta en el transcurso del estudio del yoga que tiene tanto en común con otras filosofías milenarias, ¿no? ¿Podría decirse también, Oscar, que este niyama Isvara Pranadhana. A ver, que a veces me equivoco, espérate. Y por eso te digo el Pranidhana. impronunciable. Podría decirse que tiene también que ver con el Dharma, o lo que llaman Dhamma. Unos Mucho, le llaman el mucho, sí, Dhamma. sí, efectivamente. El Dharma es el Sí, todo. A mí me gusta, fíjate, llamarlo como el bien o la bondad. Yo creo que el universo es generoso, pero mm, entiendo que
que para mí tiene una connotación subjetiva porque yo le estoy poniendo mi propio matiz, ¿no? Yo Claro, de la totalidad, ¿no? exacto, yo creo que es un idioma que queda abierto a al yo a cada uno, Sí, a la interpretación que le haga cada uno. a la interpretación personal total. Exacto. Pero he ahí Que la tiene bastante que ver belleza un poco con el budismo en ese sentido, como bien has dicho. Es el budismo también al final, bueno, el libro que me he leído también te del dice, Dharma. es que el Dharma o también te dicen, o sea, no tienes por qué O creer el en Dios, universo, la puedes naturaleza. la naturaleza, el universo, el todo, etcétera, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que es un niyama muy personal, muy, mm, así como los otros niyamas que te dejan bastante claro. Yo creo que la mayoría de ellos lo que implican, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo tienes que comportarte, cómo no tienes que comportarte, lo que es bueno, lo que es malo. Este mm, te dice, eh, te acerca a Dios o a lo que tú consideres mm. Dios, Sí, valga si la me redundancia. permite, sí, voy a hacer Ujú. un inciso y voy a leer una línea o dos del capítulo que Edith Stern dedica a este Niyama Vale, Visvara Pranidhana. Y dice así, si no crees en Dios, entonces simplemente practica, fíjate qué interesante el término práctica, que sale tanto en nuestras reflexiones, sí. practica la entrega al ofrecer los resultados de tus acciones. Recordemos que Niyama era el precepto moral que nos hace estudiar u observar nuestra relación con nosotros mismos, de ahí nuestras Ujú. acciones, a lo desconocido o al universo con la idea de que honestamente no sabemos qué es la realidad, qué es la naturaleza o de dónde surgió el Exacto. universo. Perdona, hay tanto que no sabemos, esto lo tengo subrayadísimo, hay tanto que no sabemos, incluyendo la materia oscura y la energía, la cual compone el 96% del universo. Sé que esto te encanta, que tú eres medio Sí, astronauta. es que exacto. Y después dice, Astrofísico, ¿no? Tú astrofísico. eres medio astrónomo, medio astronauta. Vivimos en el 1% del universo conocido. Esto me chifla porque me recuerda mucho a la neurociencia y al conocimiento del cerebro, ¿eh? Vivimos en el Lo uno es. por ciento del universo conocido y este minúsculo porcentaje es un enorme misterio, ya que conocemos muy poco acerca de él. Entonces, a mí, si te parece, Oscar, para concluir este bloque, que yo creo que ha sido un Ujú. gran acierto, ¿no? Porque creo Sí, que más allá de ayudarnos a entender la riqueza y la amplitud de la filosofía del yoga contemporáneo, siempre tú sabes que a ti y a mí nos gusta sí, sí. subrayar que Hay que estamos, clarificar eso. efectivamente, que estamos trabajando una de las obras del yoga contemporáneo, pero que están los Vedas, los Upanishads, que tenemos el Hatha Yoga Pradipika, etcétera, hay obras ancestrales y otras que son igualmente ricas que querremos ir estudiando. A mí lo que me parece muy bonito es que el estudio de los llamas y niyamas, independientemente de que hayamos querido tú y yo abordar los sutras de Patanjali de forma ordenada, empezando por la primera rama, llama y niyama, sí que de alguna manera, ¿verdad? Nos está ayudando a darle sentido a la rama que viene después, que es a las asanas, porque tú y yo practicamos desde lo físico, ¿no? Las posturas. Ujú. Pero una vez más, tengo la sensación de que nuestra práctica física es de una riqueza mayor y es más sólida gracias a haber estudiado en paralelo los llamas y ni llamas, ¿verdad? ¿Te pasa igual? Efectivamente, es que le da sentido Mm, a la práctica física. Y la hace un poco mística, ¿eh? Seamos ahí y devocional, Sí, hombre, ¿no? sí, tampoco nos falta. Sí, sí, Le da es que tampoco ese... quiero. Sí, sí, Claro, no quiero como tú eres pasarme. agnóstico, no ateo, no te gusta, pero yo lo que quiero Exacto. decir es que de alguna manera Pero sí, te entiendo lo que quieres decir, le sí. da, Sí. para mí que le da Le da el eh, toque, esa sí, belleza de sí, ritual. místico, Hay una parte de ritual. ritualística Sí, sí. que yo creo que es muy hermosa. A mí personalmente me atrae muchísimo. Es verdad que yo me eduqué y me he criado siempre en una familia y en un colegio religioso,
No soy practicante católica y apostólica, pero sí creo que el haber tenido acceso a la historia y a la filosofía y a la gran bondad de Jesús, a mí me ha hecho siempre mejor persona y sigo recurriendo a él. A mí la Biblia me encanta, es uno de mis libros Sí, sí, de noche, de mesa de noche, ¿no? Pero sí que le da ese aspecto y que cada uno le ponga el nombre y el color que quiera, ¿no? Pero creo que Isvara Pranidhana es muy interesante porque sí que te hace cuestionarte en qué lugar te colocas, ¿no? En el lugar del creyente, del no claro, creyente, o sea, ¿verdad, claro. Oscar? O sea, te pone en tu sitio, es así. No, no, al final lo que estamos diciendo, a un creyente le aclara lo anterior. A Qué un no bonito. creyente le aclaro al anterior también, pero desde el punto de vista del no creyente le hace, es como el nexo de unión al final, como nexo de unión de lo que se ha aprendido antes, tampoco le definiría como nexo de unión, sino como el, no, no me sale Sí, la como palabra, el detonante, es el el interruptor. detonante, sí, zas, aquí hemos llegado. Me gustaría terminar con el apartado de Kriya Yoga, ¿vale? Vajrayeana, ¿te acuerdas? Era otro de los Sí, niyamas, vamos a recordar qué significaba, y era el estudio de los textos sagrados o el exacto, canto de sí, mantras, ¿te acuerdas? el Del mantra, sí, Om, etcétera. Y después, Isvara Pranidhana, fíjate qué interesante, aquí cierra con los 3 últimos niyamas de los 5. ¿Vale? Si tuviésemos sí, que hacer un recordatorio de los 5 niyamas, teníamos el primero que era shaucha, que era limpieza o purificación, el segundo que era santosha, que era contentamiento, sí. repito, tapas, Eso me svajaja, fijé. interesante, Isvara Pranidhana. Y Eso, fíjate que, pero fíjate, estos tres niyamas, todos ellos relacionados con el cuerpo de alguna manera, por lo del calor y demás, es lo que denominan Kriya Yoga. Entonces, fíjate qué interesante, porque Kriya Yoga es una palabra que va a tener múltiples interpretaciones, Oscar. Pero él, quien Eddie Stern, nos va a dar esa pincelada acerca de cómo se puede interpretar, pero él se acoge a una de las Kriya Yoga. ¿Vale? Entonces, a ver si me explico. Kriya Yoga son las acciones, fíjate que es lo que me encanta del término acción es que es muy práctico, es decir, tú y yo podríamos estar divagando acerca de filosofía, pero el yoga nos invita a actuar, es un compromiso. Yo creo que el yoga no te deja impasible. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos hablar de Sócrates, de Platón, ¿verdad? De ujú, cualquier epicteto, de cualquier filósofo, y es pura teoría. Pero tú y yo que hemos decidido practicar, de alguna manera, fíjate cómo la acción te compromete a que haya una consecuencia, ¿no? Y te dice, las acciones que nos conducen a prepararnos para alcanzar el estado de yoga, es decir, para tú llegar al estado de yoga tienes que prepararte, tienes que currártelo que es el equilibrio de la mente. Pero ¿cómo conseguimos el equilibrio? Y es que el yoga, y en concreto Patanjali, lo que nos da son como un manual de instrucciones. Aquí es donde empezamos realmente a aplicar lo aprendido. Se califican como acciones que nos llevan indirectamente a este estado mental, lo que significa que no estamos trabajando para estirpar las semillas del pensamiento, sino que más bien utilizamos ideas auxiliares al realizar posturas. Es decir, fíjate, qué interesante. Cuando empezamos a comprender, Oscar, utilizamos acciones que indirectamente nos llevan a equilibrar la mente. Entonces te dice, por ejemplo, acciones tales como realizar posturas, asanas, respiración, pranayama, canto de mantras y ofrecer nuestras ideas y deseos a Dios. Ahí están Isvara Pranidhana, ahí está Svajaya, ¿no? Seguimos, que son un poco como las más devocionales, ¿no? Estos últimos niyamas. Eh, canto de mantras, al ofrecer nuestras ideas y deseos a Dios con el propósito, fíjate, Oscar, de calmar, purificar y limpiar la mente para llevar nuestra conciencia hacia el interior. O sea, el autoconocimiento. Se podría decir que el yoga, entonces, Oscar, es un método que emplea sí, diferentes estrategias, muchas de ellas de carácter práctico, tan prácticos y tangibles como las asanas, pero ¿con qué finalidad? Con la de no solamente calmar la mente, limpiarla y purificarla. Tapas, que significaba calor, fuego, tapas se relaciona con las acciones físicas, exacto. Svajaya con las verbales, Ishvara Pranidhana con las mentales.
Estos son los métodos primordiales que desarrollamos en las primeras etapas de la práctica. Las etapas posteriores de la meditación trabajan directamente en desarraigar la fuente de los pensamientos, pero las prácticas preliminares del Kriya Yoga nos enseñan que cuando expandimos nuestra conciencia hacia acciones, palabras y pensamientos deliberados, podemos ganar discernimiento para responder en vez de reaccionar y utilizar nuestros actos, palabras y pensamientos de forma reflexiva y atenta. ¡Qué bonito! Para Ujú. concluir o para resumir, los yamas son la responsabilidad que asumimos y las elecciones que hacemos en nuestras relaciones con los demás, ¿no? O interpersonales. Estas Sí, incluyen la bondad, la honestidad, la abstinencia del robo, la responsabilidad, las conductas sexuales y ausencia de codicia. Mientras que los niyamas son las elecciones que realizamos para nuestra disciplina personal, física y mental, que incluye la limpieza, el contentamiento y el ejercicio del Kriya Yoga, efectivamente, a través de la práctica, el canto y el estudio de los textos y la devoción. Dios es eso, opcional, pero provechoso. pero es provechosa, es verdad, ¿no? Porque te hace crecer. Ujú. Las acciones del yoga que nos conducen a un mayor conocimiento de quiénes somos y a la disminución de las obstrucciones mentales son, esta me chifla, la práctica, el estudio y la devoción. Qué bonito. Efectivamente. Ahí es donde quería llegar yo. Cuéntame. Autoconocimiento. Es que es el Volvemos al, autoconocimiento. volvemos al origen de todo. O sea, al Sí, final tienes razón. lo que te dice, lo que te está diciendo es que es un método, Mm. o sea, en esta El última yoga es un frase, método. el yoga es un método para llegar al autoconocimiento. Porque ya yoga al final, pues te coges los tres últimos niyamas, Mm. los une en una especie de devoción a Dios, a lo que sea, o a un todo, efectivamente, que sería el paso previo a. Es decir, al final lo que estamos comentando antes, es decir, el autoconocimiento implica la búsqueda del ser humano, del por qué estoy aquí, qué hago aquí, El cuál es sentido de mi. la vida, ¿no? Mm. Y la clave de eso es el autoconocimiento, ¿no? Entonces, cada religión lo interpreta o cada esto de una forma. Y en el caso del yoga, pues es una serie de pasos para llegar a eso, a, ese, a, Sí, ese, a, sí. esa, a esa- a esa parte final que es el Claro. autoconocimiento no sé si decir la comprensión del universo, la comprensión del mundo que Bueno, nos rodea, etcétera, pero llegar a una especie de calma, de paz, de satisfacción, en el sentido de que, bueno, ya no me preocupo de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué es lo que esto es lo que voy a hacer. claro, claro, ¿no? Y, Y yo y creo que lo interesante de nuestro trabajo y de todo aquel que elige el yoga, ¿no? Entre otras posibles fórmulas para llegar ahí, es que el hecho de que sea una filosofía tan antigua, tan trabajada, tan elaborada, tan sabia, tan rica, porque además es preciosa, ¿no? De alguna manera avala nuestra propia elección. O sea, es como dirían las personas más mayores, ¿no? O sea, volver a la fuente.